Gloria a Dios que yo no fui el que yo mismo me escogí, porque yo mismo me hubiera descualificado, porque no tengo todas las características que yo pienso naturalmente que debería tener para hacer las cosas que hago. Pero no fui yo el que escribí la Biblia, no fue usted el que escribió la Biblia. Dios decide escribir ciertas cosas y decide escoger a una gente que quizás usted y yo no escogeríamos. Es interesante cuando usted sigue leyendo más adelante, cuando te habla de que un héroe de la fe fue Sansón, cuando cometió tantos errores. Jefté, un hombre que era un miedoso, un hombre que le dijo a Débora, yo no voy, ve tú. Y Dios dice, Jefté es de los héroes de la fe. Imagínate. Gedeón, te habla de Gedeón, y Gedeón, usted y yo sabemos la historia, cuando Dios se para delante de él, le dice, Gedeón, hombre forzado y valiente. Gedeón pregunta, ¿de quién tú estás hablando? O sea, ¿estás hablando conmigo? Pero están incluidos en la historia de los grandes hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Y lo interesante es que las cosas, y yo quiero que tú pienses en el título de este mensaje, porque aquí es que está la clave de esta noche. Yo quiero que tú y yo pensemos en que Dios no recuerda lo mismo que el mundo recuerda. Dios no recuerda lo mismo que el mundo recuerda. Esa es la frase bien importante en el día de hoy. Dios no recuerda lo que el mundo recuerda. Y la pregunta sería, ¿quién tú quieres que te recuerde? ¿El mundo o Dios? Ahora, de eso vamos a hablar. Oiga bien, ¿por qué te llevé a Marcos capítulo 4? Porque algo que tienen en común estos hombres y estas mujeres de Hebreos capítulo 11 es que todos los que tú ves en la Biblia, desde el primero hasta el final, todos trabajaron y tuvieron que sobrevivir ambientes hostiles, ambientes difíciles. Todos los que estamos aquí nos enfrentamos a momentos difíciles, atmósferas difíciles, ambientes corruptos, ambientes llenos de mentira, ambientes llenos de dificultades. Yo estuve en la escuela, yo estuve en la universidad, tuve la misma tentación que todos ustedes tuvieron, todavía al día de hoy las tengo. Lo interesante es que cada vez que me he movido de grupo en grupo, las tentaciones son diferentes, pero siguen estando las tentaciones. Los ambientes son diferentes. Por ejemplo, cuando era niñito, las tentaciones quizás eran mentir o pelear con el amiguito por el juguete. Ya cuando uno entra a high school o a primaria, ahora la tentación es, ¿cómo se dice? Copiarse el examen, quizás cortar clase, hacer cosas que ahora, cuando uno entra un poquito más grande, ahora la tentación es el sexo. Ahora la tentación es, y eso es todo lo que todo el mundo está haciendo, lo que la corriente de lo que uno piensa que el mundo está haciendo. Entra a la universidad, las tentaciones son otras, las dificultades son otras. Y lo curioso del asunto es que el ambiente, si tú te fijas en Marcos capítulo 4, quiero que aprendas esto. Marcos capítulo 4 te hace una aclaración. Dice que la tierra viene a ser el ambiente donde se siembra una semilla. La tierra es la que lleva fruto. Porque el ambiente definitivamente tiene un efecto en la vida del hombre, en la atmósfera del hombre, pero no tiene que ser determinante. Una de las cosas que le pasa a los jóvenes hoy por hoy es que todo el tiempo están hablando de la presión de grupo. La presión de grupo, es que la presión de grupo es demasiada. La presión de grupo es demasiado en tu vida hasta que tú decidas tú ser la presión de grupo. Entonces, cuando yo llego a un lugar ahora, como soy el pastor, la gente, bueno, ayer estaba reunido con un empresario, un hombre que llegó a mi iglesia en un momento muy importante para mi vida. Dios lo usó para ayudarme hace 3, 4 años atrás en montones de cosas bien poderosas. Lo curioso es que yo llego yo creo que él llega a mi vida para mí, pero yo también llegué a su vida para él, porque lamentablemente durante ese tiempo le estaba pasando un proceso legal, cae preso, después de ayudarme, cae preso, está 2 años y medio en la cárcel. Yo voy a verlo en la cárcel de los Estados Unidos. Yo soy el pastor de ese hombre, pues voy a visitarlo porque acaba de salir. Voy a visitarlo y cuando entro a su oficina, un hombre millonario, un hombre empresario, cuando entro a su oficina entra un empleado de él, y cuando entra el empleado de él entra hablando malo. Y el hombre se para y dice, un momentito, que aquí está mi pastor. Aquí está mi pastor, aquí delante de mi pastor tú no hables así. Uno podría pensar que la presión de grupo es ese señor hacia mí, pero ya ha llegado en mi vida, por causa de la relación que tengo con esa persona, que ahora la presión de grupo soy ¿quién? Soy yo hacia esa persona. Cuando yo llego,
Él sabe que no se puede hablar de la manera en que esa persona está hablando. Cuando nosotros decidamos ser la presión de grupo, podremos entrar en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque definitivamente, oye bien, el ambiente en el que tú te creas y te crías y te desarrollas y trabajas, tiene un efecto en tu vida. Y va a afectar ciertas cosas en tu vida, pero no tiene que determinar el destino que Dios tiene para ti. Porque cuando tú y yo analizamos la Biblia, y vamos a entrar en Hebreos una vez más dentro de un momento, cuando tú y yo analizamos la Biblia y vamos al libro de Génesis, presta atención, la secuencia de pensamiento. Cuando vamos al libro de Génesis, la razón o una de las razones por la que Dios crea al hombre no es tan solo para Dios hacerse compañía, no es porque meramente Dios quiere a alguien que lo adore. Dios no tiene una baja autoestima que necesitaba crear a alguien para que le dijera: qué grande tú eres, qué grande tú eres, qué grande tú eres, qué grande tú eres. Tú no se lo has dicho muchas veces y Él sigue siendo Dios. Aunque tú no se lo digas, Él es grande. Aunque tú no se lo digas, Él es poderoso. Así que Dios, cuando crea al hombre, lo crea con otras cosas en mente. Una de las cosas que podemos entender por las cuales Dios crea al hombre es porque Dios crea una figura, una persona que lleva su imagen para que tome dominio sobre el medio ambiente que Él había creado. Cuando Adán caminaba por el huerto del Edén, las cosas se sometían a él, porque las cosas y los animales y todo lo que estaba a su alrededor, lo que veían era la imagen de Dios. Era como Dios caminar en el huerto. Así que todo se sometía porque lo que veía era la imagen de Dios. La razón por la que Dios crea al hombre es para que el hombre tenga dominio sobre el medio ambiente, no para que el medio ambiente tenga dominio sobre el hombre. Ahora, oye bien, por favor, porque no quiero que pierdas esto para que podamos entrar en Moisés por un momento. Oye bien, Dios los primeros 5 días le habló a la tierra. En el 6º le habló al hombre. Y desde entonces Dios nunca más le ha hablado a la tierra, le ha hablado al hombre. Una vez más, desde el 1 al 5, desde el día 1 al día 5, Dios le habla a la tierra, le habla al caos que hay en la tierra, le habla al problema, lo ordena, lo endereza, lo pone todo en orden, pone al hombre y en el 6º día le habla al hombre. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Por causa de que el hombre oye a Dios, recibe fe para tener dominio sobre la tierra. Y desde el día 6, Dios nunca más le ha hablado a la tierra. Dios le ha hablado al hombre. ¿Por qué Dios le ha hablado al hombre? Porque lo que Dios quiere provocar en el hombre es lo que pasó en el día 6. ¿Qué fue lo que pasó en el día 6? Dios le habla al hombre. Y ahora el hombre recibe fe para fructificar, para multiplicar, para sojuzgar y para tener dominio sobre lo que Dios ya había creado. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Así que cuando tú ves caos en un ambiente, cuando tú ves reguero en un ambiente, es porque hay alguien que debería estar oyendo a Dios para que se levante fe para tomar autoridad sobre ese medio ambiente. Cuando hay caos en tu escuela, cuando hay caos en la universidad, cuando hay problema en Guatemala, cuando hay problema en Puerto Rico, cuando hay caos en una ciudad, es porque hay gente que deberían estar oyendo a Dios para que fe se levante, y en vez de ellos ser víctimas del ambiente hostil en el que están viviendo, sean ellos los que tomen dominio sobre el medio ambiente en el que están viviendo y sean ellos la presión del grupo. Así que fe llega por el oír. El hombre oye, porque oye, tiene fe para dominar su medio ambiente. Cuando ahora el hombre comienza a oír la serpiente, la mujer oye la serpiente le habla a la mujer entonces le habla al hombre, el hombre deja de oír a Dios, y cuando el hombre deja de oír a Dios, ¿qué pasa con el medio ambiente? Ahora el medio ambiente domina al hombre. Y toda la vida Dios lo que ha estado buscando es un hombre
Cuando hablo de un hombre, hablo de varón o hembra. Un hombre que oiga para que se levante fe, para que se fructifique, para que se multiplique, para que sojuzgue, para que tome dominio y no sea víctima del medio ambiente, porque si lo deja, si tú te dejas llevar por el medio ambiente, el destino de la semilla que hay dentro de ti no va a producir al 100% como debería producir. Si tú miras la Biblia más adelante, cuando se multiplica la maldición, se multiplican las generaciones, dice la Biblia que había maldición, que habían problemas. Génesis capítulo 6 me parece, y hay una frase muy interesante, una palabra muy interesante, dice: pero Noé halló gracia. Te dice en los versos anteriores, aquello estaba mal, habían gigantes, había gente deforme, había maldad, habían problemas, pero, di conmigo pero, dile una vez más pero, digo di pero. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que tú y yo tenemos que ser el pero de nuestra ciudad. Que cuando en el periódico diga la juventud se está matando, la juventud está en estos problemas, tiene que haber alguien que sea el pero, que puedan decir: pero en casa de Dios, pero en Guatemala hay una iglesia, pero en Guatemala hay un joven, pero en Caracas hay un joven, pero en México hay tal persona. Pero, di conmigo pero, una palabra de 4 letras, pero había problemas. El hombre se salió de orden, dejó de dominar. Las cosas comenzaron a dominar el hombre. Pero dentro de todo eso hubo un hombre que se llamó Noé, que oyó que Dios iba a traer lluvia. Como él oyó que Dios iba a traer lluvia, se levantó fe. ¿Fe para qué? Para construir un arca. Fe para no perecer con el mundo. Fe para no perecer con el medio ambiente. Dios lo usa para dominar el ambiente. Dios lo usa para dominar. Y en vez de él contaminarse, él es el que tiene la capacidad ahora de llenar la tierra otra vez. Yo vengo a decir en esta hora, tú que estás aquí está la gente que Dios le va a dar la capacidad de llenar nuevamente a Guatemala, a Puerto Rico, a México, a Caracas, con una nueva generación de personas. Pero tú tienes que entender que tú eres el pero. Y el pero se manifiesta en tu vida cuando tú comiences a oír a Dios y fe se levante para tú entender que tu trabajo no es ser dominado por la atmósfera en la que vives, sino tú tomar control y dominio sobre todo lo que está a tu alrededor. Luego de haberte dicho todo eso, vamos a Hebreos capítulo 11. Porque cuando tú miras Hebreos capítulo 11, todos los que están allí son personas, oye bien, que tuvieron que vivir en tiempos hostiles, tiempos difíciles, tiempos de problemas, tiempos de dificultades. Y si yo hubiera escrito Hebreos, como te dije hace un momento atrás, probablemente no hubiera dado como ejemplo a nadie, muchos de ellos. No hubiera usado a ellos como ejemplo, porque hay unos cuantos allí que uno dice, uno se avergonzaría de las cosas que hicieron. ¿Ok? 2, y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, por favor. 2, hubiera escrito y hubiera recordado otras cosas que no son las que Dios escribió. Porque cuando yo miro la vida de Moisés, vamos a nuestro ejemplo. Moisés vive en un tiempo hostil. ¿Qué más tiempo hostil que manden a matar a los niños menores de 2 años? Lo que hizo que Moisés estuviera en los héroes de la fe fue número 1, que no dejó que la naturaleza de Egipto lo contaminara a él, sino que él decidió: se acabó, no, yo no voy a ser hijo de Egipto. 2, yo voy a caminar de una manera diferente a lo que caminan los demás. Los otros caminan por lo que ven. Yo voy a ver al invisible. Yo voy a ver al que no ve. Es la única manera en que tú sacas maná del cielo, si ves lo que no ve. Es la única manera que tú sacas agua de una piedra. Todo el mundo ve una piedra, tú ves agua. Todo el mundo ve un mar, tú ves un camino. No, ahí lo que hay es agua. No, ahí hay un camino. No, ahí lo hay es agua, ahí hay un camino. Moisés, necesitamos agua. Aquí está el agua. No, Moisés, ahí hay una piedra. No, ahí hay agua.
ahí hay agua. No, una piedra. No, ahí hay agua. Esas son la gente que ponen presión. Esas son la gente que no ceden. Hebreos capítulo 11 una vez más, rápido, para orar. Mira lo que dice el verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El verso 28, tercera decisión. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe se atrevió a creer en el poder de la sangre. Por la fe se atrevió a creer en el poder de la sangre. Por la fe se atrevió a creer. Y si eso fue Moisés, que no había visto a Cristo, que no conocía, que no había visto la historia que tú y yo conocemos en el día de hoy, lo tercero que te va a poner a ti en el grupo de aquellos que son por fe y aquellos que Dios va a recordar, es que tú y yo podemos tener fe, que donde está la sangre, no tan solo me salvo yo, se salva mi familia y se salvan todos conmigo. Que si yo puedo ver la fe, por la fe en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo, mi familia se va a salvar. El ángel de la muerte va a pasar, y eso es lo que debe ocurrir. Pastor, el ángel de la muerte pasó. El ángel de la muerte puede pasar frente a tu casa, pero no tiene que entrar a tu casa si tú eres capaz de decir en tu casa: aquí está la sangre de Cristo, aquí está la sangre de Cristo, aquí está la sangre de Cristo, aquí está la sangre de Cristo. Oye bien, hijo de Dios, para orar, yo lo que vengo a decirte es que todos los que estamos aquí queremos ser recordados. La pregunta es: ¿quién tú quieres que te recuerde? El hombre te va a recordar por tu pecado y por tu pasado. Los mundanos te lo van a recordar. Los cristianos te van a recordar por los milagros y los triunfos que tú hagas y las cosas que tú hagas. Y todo eso está bien. Todo eso está chévere. Hace falta. Te van a recordar por los edificios, te van a recordar. Pero los que somos hombres de Dios sabemos que cuando nos acostamos a dormir, nos acostamos en esa cama, no nos importa lo que el mundo recuerde, ni la opinión del mundo. Nos importa lo que Dios piensa de mí. Y yo quiero que cuando Dios me mire, me diga tres cosas: pudiste ser igual que los demás de tu época, y decidiste tú, no yo, decidiste tú no serlo. Yo quiero que cuando Dios me mire y escriba de mí, diga: Otoniel creyó en lo invisible. Todo el mundo se dejaba llevar por lo que veía, pero él miraba lo que no se veía. Así que Otoniel me veía a mí en todo lugar. Tercero, Otoniel sabe, y Otoniel conoce lo que yo hice por él. Y Otoniel conoce lo que yo hice por él. Hace un tiempo atrás, y voy a orar, que me queda algo más que decir, y oro. Yo salí de un lugar como este, la gente te toma fotos, la gente te abraza, los autógrafos, wow, eso hacen a uno, le llenan el ego a uno, una cosa impresionante. La gente te tienen que montar en el carro porque te jalan la chaqueta. Y yo me monto en el auto, así en un auto así. Yo digo, wow. Y algo me dice: recuerda que lo que están celebrando es al Cristo que está dentro de ti. Recuerda. Se fue el ego, porque al fin y al cabo eso es lo único que importa. Tu opinión de mí es bien importante y es buena, pero lo que yo quiero que recuerden, mire hermano, le habla a alguien que cree por fe. El Señor me ha bendecido. Hemos tenido muchos triunfos en nuestra vida, como los de su pastor. Pero yo estoy seguro que el pastor Calle está de acuerdo conmigo. Como nosotros, como él, no igual que él, no igual que yo, porque todos somos únicos, pero como nosotros, Dios levantará a otros en otros momentos. Dios levantará gente que hará milagros. Dios levantará gente que hagan edificios, como los que él ha hecho, como los que nosotros hemos hecho, porque esto seguirá. Mientras el Señor viva, como él dijo, esto tiene que ocurrir, esto tiene que seguir. Y mientras el mundo los necesite, esto va a seguir. Así que eventualmente Dios vendrá y traerá a otros
y el mundo y aún los creyentes se olvidarán. Dice la Biblia que el pueblo cayó en esclavitud cuando se olvidaron de José, porque la gente se olvida de los hombres. Por eso es que nosotros los que estamos aquí, los que le servimos a Dios verdaderamente, no lo hacemos para que el mundo nos recuerde. Lo hacemos para que Dios nos recuerde, y que lo que Dios recuerde sea lo correcto. Que yo tomé la decisión, que Él no me obligó, que Él no me manipuló, que nadie tuvo que obligarme a hacer nada, sino que yo un día decidí 3 cosas: que no iba a ser igual al mundo, 2, que iba a creer en lo invisible, y 3, que iba a creer en el poder de la sangre de Cristo. El próximo verso dice que por la fe pasaron el mar rojo. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Dios te va a usar a ti para sacar tu familia, para sacar tu generación. Dios te va a usar a ti para llevar a otro nivel a toda la gente. Dios te va a usar a ti para cambiar tu barrio. Dios te va a usar a ti para cambiar tu escuela, para cambiar tu universidad, para cambiar el pueblo, para cambiar tu nación. Dios te va a usar a ti para cambiar las leyes. Dios te va a usar a ti. Lo grande de esto, oye, para orar, lo grande de esto es que tú tienes que estar tranquilo en una cosa: que Dios te va a usar para sacar a mucha gente, pero tú no estás a cargo de hacerlos entrar. Porque Moisés sacó mucha gente, pero no los pudo entrar, porque para entrar ellos tienen que tomar la decisión que tú un día también tomaste. Así que lo que yo hago me ayuda a sacar conmigo a mucha gente, pero ellos tendrán que un día ser grandes para ellos tomar la decisión para poder entrar. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy que Dios quiere levantar aquí en Hechos 29 una generación de hombres, una generación de mujeres que no sean igual a Egipto, que crean en lo invisible, gente que puedan creer en el poder de la sangre de Cristo, y que lo que destruye a otro no va a destruir tu familia, no va a destruir tus hijos, no va a destruir tu matrimonio, no va a destruir tu hogar, sino que por ti y contigo saldrán otros. Y oro en esta noche. Todo es el poder de una decisión. Lo que Dios recordó de Moisés fue una decisión. Mi pregunta en esta noche para ti es: si tú tienes hoy la capacidad, que sé que la tienes, y tienes la voluntad de decir: yo hoy decido hacer lo que Dios va a recordar. Dios te trajo aquí en el día de hoy para que tú tomes esa decisión. Yo sé lo que son problemas familiares, sé lo que son problemas económicos, sé lo que es tener críticas, burlas. Sé lo que es tener que pararme firme, aún en contra de mi familia, y decir: yo no voy a hacer lo que otros quieren hacer. Lo siento, no cuenten conmigo. Por eso me he ganado el odio de algunos, el menosprecio de otros. Pero lo único que yo quiero es que cuando Dios escriba de mí, diga: Él decidió. Él decidió. Él decidió. Él decidió. Él decidió. Ponte de pie ahí donde tú estás en esta noche. Levanta tus manos al cielo, donde tú estás. Todo el mundo. Levanta tus manos al cielo. Porque Dios va a tocar tu vida en el día de hoy. Ya yo tengo que entregar. Tú tienes un gran potencial. Aquí hay pastores, aquí hay apóstoles, aquí hay profetas, aquí hay ministros, aquí hay líderes, aquí hay empresarios, aquí hay jóvenes con un potencial gigantesco en muchas cosas. Aquí hay probablemente el próximo líder de Guatemala, próximo presidente de Guatemala, no sé.
Y Dios te ha estado cuidando más de lo que tú piensas. Y hay jóvenes aquí que saben que tienen que estar agradecidos del Señor, porque Dios ha guardado tu vida. Porque tú has tomado decisiones negativas y tus decisiones no te han llevado a las consecuencias que han llevado a otros. Hay otros que por menores cosas están en un manicomio, por menores cosas están arrestados, por menores cosas están en otros lugares donde tú no estás. Tú estás hoy en la casa de Dios porque Dios te ha cuidado, porque Dios te ha visto hermoso. Hay un propósito en tu vida. La pregunta es hoy, ¿qué tú vas a decidir ya que tú eres grande? Decide no ser igual a Egipto. Decide ver lo que otros no ven. Decide creer en el poder de la sangre.